fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este discipulado que le hemos llamado el trazo del escriba. A ustedes que nos sintonizan amablemente y mis hermanos que hoy nos acompañan, tengan muy buenas noches. Amén. Vamos a hacer una oración para tratar de entrar de lleno al tema y así podamos avanzar. Creo que es otro regalo del Señor, el tema que estamos platicando por todo lo que pues del Señor nos deja ver a la luz de la palabra, y creería yo cómo vamos con el favor del Espíritu Santo como armando el rompecabezas. Yo francamente me sorprendía hoy en la tarde el Señor porque me permitió ver una profecía que encaja con lo que estamos hablando del caos en el mundo, y que pues yo estaba esperando de parte del Señor el analizar en base a la palabra lo que acontece en Israel, y que si pues ya vamos a ver un poquito de eso también. Oramos. Padre, muchas gracias por permitirnos estar acá en el nombre de Jesús reunidos con el anhelo de estudiar tu palabra, Señor, pero también suplicándote que nos concedas un espíritu de revelación y de discernimiento para entender el tiempo final y poder saber lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús te lo venimos pidiendo. Rogamos, Señor, por la paz de Guatemala, por la paz de Israel, porque tú nos ayudes, Señor, a hacer luz en medio de tantas tinieblas, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar una segunda parte de este tema que le hemos llamado el caos antes que se abra el abismo. Y quisiera retomar algunos versículos que ayer platicamos para introducirnos en el mismo. Ayer pues mirábamos cómo describe el Señor en el libro de Isaías 46, 9 y 10, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que desde el principio anuncio el fin. ¿Por qué nos interesa ver tanto lo que aconteció en el principio en este estudio? Bueno, y diría yo, cuando se busca el entendimiento en cuanto a la escatología, porque la descripción de los últimos días, los que empezaron más o menos a partir del año 1900, es el final de los tiempos, ¿verdad? Y entonces, para entender aquello, en gran manera escrito en Apocalipsis, aunque a lo largo de los libros de la Biblia se concatenan profecías, pues hay que irse a ver el principio. Así dice aquí, que el Señor lo explica desde el principio. Entonces, cuando nos vamos a ver el principio, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Entonces, ayer conversábamos que según Isaías 45:18, Dios no hizo la tierra un lugar desolado o vacío, sino que la hizo para ser habitada. De tal manera que recordábamos también dentro de la enseñanza que al final, no sé si me pudieron contestar, dentro de los módulos de doctrina tenemos algo referente a la rebelión que se dio entre el tiempo transcurrido entre el versículo 1 y 2 de Génesis 1. Se menciona, no directamente un tema puntual sobre eso, pero sí hay algún par de temas donde se menciona ese punto. Digamos, cuando se habla de las creaciones y de las razas paralelas, se menciona un poco ese lapso de tiempo, y también en el tema de la caída de Luzbel. Ahí también se menciona. Ok, encajamos entonces con lo que tenemos como base doctrinal. Excelente.
Y por eso el comentario, nuestra invitación a que, pues, en la medida que usted quiera y pueda, se disipule, que acá en la iglesia que tengo el privilegio de pastorear, yo tengo como norma que para poder servir, como mínimo, se haya sacado el módulo 1 de doctrina. Base bíblica, pues lo que nos muestra la Escritura es que antes de poder ser siervo del Señor, tenemos que ser discípulos. Antes de discípulos, creyentes, y antes de creyentes, oyentes. Eso nos ayuda también, no solo para que se haga un privilegio apegado a principios básicos del Evangelio, sino que también ayuda a que cuando abordamos temas, como en este caso, hay puntos que se van platicando a lo largo de los temas doctrinales. El asunto es que nos encontramos ciertamente que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay eventos que la Biblia va relatando, como la caída de Luzbel, y que entonces entendemos por qué es que en el versículo de Génesis 1.2 dice que la tierra estaba sin orden y vacía. La versión Corona de Jerusalén dice que la tierra era caos, confusión y oscuridad por encima del abismo. Entonces, acá fue en donde, pues ayer platicamos, surgieron un par de dudas muy interesantes planteadas por nuestros hermanos durante el tema escatológico de ayer domingo. Y yo me quedé meditando. De hecho, le pregunté a uno de los maestros con respecto del momento cuando se congela, cuando Dios congela el agua en los polos, para poder dejar prácticamente ahí encarcelado al destructor, una manifestación de Satanás. Entonces conversábamos con el maestro Giovanni Sandoval y pues mirábamos que parecería que sí, como lo planteábamos ayer, se da la rebelión, se hace un caos por aquella rebelión y entonces el Señor encierra a ese personaje. Por los versos que ya vamos a ver, o si quieren de una vez lo leo, Job 38:30, el agua se endurece como la piedra y aprisionada está la superficie del abismo. Pero, pues francamente no ubicamos el tema que mencionaba hermano Carlitos de nuestro apóstol, donde parece que él tiene una perspectiva siempre referente al asunto. Sin embargo, a lo que yo me quiero referir especialmente en este tema que estamos platicando, es que aunque es importante el poder entender o ubicar en dónde fue que Dios le congela la tierra, a lo que yo me quiero referir especialmente es al asunto que en algún momento esto pasó, ¿ya? Antes incluso de la creación del primer Adán, de donde venimos, de donde viene nuestro árbol genealógico, el de Génesis 2. Perdón si hay unos puntos que no son tan puntuales en cuanto a esa breve explicación de algo que no es fácil también el poder ver, ¿verdad? Pero insisto, el asunto es que el libro de Apocalipsis nos deja ver que hay una bestia salvaje que va a subir del abismo para ir a la destrucción. Y que a esta se le llama, según el versículo de Apocalipsis 9:11, en hebreo Abadón y en griego Apolión, que quiere decir destructor. Aquí estamos, ¿eh? Entonces, ese es el punto que yo quiero realmente o especialmente hacer notar, ¿ya? Si no le atinamos bien en qué momento congeló Dios los polos de la tierra, que son puertas dimensionales que dan al abismo y que no está en la tierra físicamente, lo que me interesa que podamos asimilar o comprender juntos es que ahí hay una potestad
que cuando suene la quinta trompeta, según Apocalipsis 9:1, si bien recuerdo, le van a quitar llave a ese pozo del abismo y entonces va a manifestarse plenamente. Ahora, aquí vamos a ver, sí, creo que me voy a tener que salir un poquitito, perdonen, me falta algo aquí porque no puedo leer los versos anteriores. A ver qué está pasando. Vamos a ver, aquí. Esto muy bien. Ok, espero que ahora sí. Bueno, vamos a probar. Sí, ahí estamos. Entonces, la Biblia relata la caída de Lucifer o Luzbel en Isaías 14:12, así: como Lucifer, hijo de la mañana, ha caído de los cielos. Aquel que mandaba órdenes a todas las naciones es machacado a la tierra. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Esta es la parte especialmente que nos interesa. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. ¿Ya? Aquí hay otra cosa que platicábamos antes de entrar a la presentación del tema con mis hermanos, y es que Satanás, que el Señor lo reprenda, se manifiesta en una antítesis de cómo el Señor se manifiesta, es decir, en varias personas. Satanás, el diablo, el destructor, el hijo de iniquidad, al final es un personaje que se manifiesta en varios personajes, digamos, ¿ya? Pero el asunto es que cuando miramos la caída de Lucifer, dice que a él fue llevado a lo más remoto del abismo. Y que, por otro lado, es importante considerar que aunque está ahí, incursiona de alguna manera cuando se le abren puertas, ¿ya? Trataré de no adelantarme porque quiero poner los textos. Ok, ¿vamos bien ahorita? ¿No hay preguntas? Amén. Amén. Bueno, de los hermanos que están ubicando el tema, creo que estamos bien. Y ahí en Meet, pues también me avisan si alguien quisiera aportar o preguntar algo. Ok. Entonces, este personaje, llamado el Destructor, se va a manifestar cuando suene la quinta trompeta. Ya vamos a ver el texto, o si quieren lo leemos de una vez. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces, cuando suene la quinta trompeta, la iglesia novia ya no va a estar en la tierra, ¿ya? Es decir, ya no miraríamos primero Dios, ¿verdad? Que seamos hallados y tomados por dignos de escapar de lo terrible que vendrá. Pero antes que se manifieste ya la persona llamada el Destructor, se va a manifestar el espíritu del Destructor, ¿ya? Que es lo que ya estamos viendo. Ok. Aquí pusimos también esa forma gráfica, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, digamos que pues, se miraba bonita, ¿verdad? No es que así haya sido necesariamente, pero cuando se da después el problema con algunas potestades de las regiones celestes, se encuentra Satanás que cae, entonces eso provoca también que haya un caos, confusión y oscuridad por encima del abismo y entonces cambia la tierra. Ok, esto solo es una idea, ¿verdad? Aunque quizá ni siquiera llega a ser a cómo estaba de terrible aquel caos que se provocó como consecuencia de la rebelión. Ahora, cuando vamos a ver la escritura, poniendo el pie de imprenta, Apocalipsis 9:1, cuando suene la quinta trompeta,
entonces se va a abrir el pozo del abismo, que vimos allá en lo que estamos conversando. En Isaías dice que ahí mandaron a Luzbel a ser encerrado, y pues en el contexto que conversamos, entendemos que se da una cuestión física que vendría a ser que los polos están congelados, que por cierto se están derritiendo, el llamado deshielo de los polos, y se da también antes que se abra una manifestación de cosas espirituales aquí en la tierra. Mirábamos por otro lado pues nuestro pergamino, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo abrió, y hemos tratado de ir haciendo una gráfica para poder ver la ubicación de los eventos en el trazo del tiempo final, en donde sabemos que por lo menos los primeros 5 sellos, o sea, todos los sellos ya fueron abiertos, y los juicios de por lo menos los primeros 5 sellos ya están cayendo sobre la tierra. O sea, eso nosotros, como le pasó al Israel nacional, en cuanto a las 10 plagas, ellos vieron algunas que de alguna manera tal vez les afectaron, ¿verdad? Y otras no. Eso es impresionante porque se concatena también con quizás la conclusión de lo que hoy quisiera que pudiéramos por lo menos avanzar. Bueno, el asunto es que allá se manifestó un destructor cuando el pueblo de Israel iba a salir, ¿ya? Entonces, por eso otra vez, para entender el final, hay que ver el principio, dice el Señor en su palabra. Ok. Entonces acá sabemos que primero Dios, la iglesia será levantada, figurada en la escritura como el águila que va volando, cuando suene la 4ª trompeta. Entre el sonar de la 4ª y 5ª trompeta, nos vamos primero Dios. Pero según Apocalipsis 9, dice que en la 5ª trompeta le dan la llave a una estrella que vendría a ser un ángel, y que yo consideraría un ángel caído. Bueno, de hecho dice la Biblia, vi una estrella que había caído, o sea que es un ángel caído el que le va a quitar llave para que salga ya el destructor. Amén. Ahora, aquí es en donde ayer casi nos detuvimos para considerar 2 cosas que se entrelazan para dar paso a la manifestación del destructor. Una, lo físico, que ayer platicamos un poco, me parece que tal vez lo necesario para ponerle un chequecito, ¿verdad? Cómo se miran datos científicos, noticias, fotografías. Incluso recuerdo yo que más o menos en el año 2008, quizá, cuando el Señor puso a estudiar ese tema, hice yo mi proyección. Recordaba que en mi proyección ya no habían polos como para el año 2030, 2035. Y cuando hice la proyección, los cálculos científicos, y por favor no estoy pretendiendo llevármela de saber ni qué, lo hice muy empíricamente. Pero yo me recuerdo que los científicos hablaban de que se iban a descongelar los polos al año 2100. Pero ahora que estuvimos chequeando nuevamente la información científica, ya lo redujeron al año 2050. No sé si está por ahí, creo que Génesis me dio la información. ¿No? Ok, pues está bien, no, está bien. Pero sí recuerdo que más o menos ya los científicos, su proyección es de 50 años menos. Y no me extrañaría que en 2, 3 años, si es que todavía estamos aquí, ellos digan que ya otra vez está más cerca el deshielo total. Es más, no tengo la noticia, pero ya en ciertas épocas del año, aquellas áreas donde no podían transitar barcos, ahora ya pueden incursionar más profundo. O sea, ya es una cosa que está pasando, pues. Ahora bien, en cuanto a lo espiritual, obviamente una manifestación del lado de las tinieblas es donde yo quisiera que hoy nos detengamos, ¿sí? En base a Génesis 1:2, según la versión Corona de Jerusalén,
tendríamos que ver caos, confusión y oscuridad. ¿Sí me siguen? ¿Voy bien? Muy bien. Ahora, hay algo que debemos de tener presente, por favor, creo lo mencioné ya al inicio del programa, pero quiero subrayar. Según Apocalipsis 9:11, dice, el ángel del abismo es el jefe de los altamontes, langostas dicen otras versiones. En hebreo se llama Abadón y en griego se llama Apolión. En ambos idiomas su nombre quiere decir destructor. La Biblia al día eran súbditos del príncipe del abismo insondable, cuyo nombre en hebreo es Abadón, en griego Apolión, que quiere decir destructor. A ver. Bueno, muy semejantes. Ya. Lo que pasa es que aquí me llamó la atención que dice que es el príncipe del abismo, ¿ah? O sea, él está ahí. Él es el que gobierna esa área en las regiones celestes. Y tiene súbditos, ¿no? Que son como que los que envía a provocar problemas, a destruir la tierra. Pero aquí, para poder comprender esta situación, puesto que seguramente algunos han de tener la duda, bueno, ¿está encerrado o no está encerrado? ¿Puede salir o no puede? ¿Va? Entonces, quiero basarme en la palabra, Jeremías 51:1, para poder mostrar cómo el espíritu del destructor ya está operando. ¿Ya? Así dice el Señor, he aquí levanto contra Babilonia y contra los habitantes de Leb Camai el espíritu de un destructor. Aquí está, ¿eh? ¿Sí? Pastor, perdone, fíjese que cabal en 1 Corintios 10:10 dice, ni murmuremos contra él como algunos murmuraron y murieron por mano del ángel destructor. Del destructor. Ya. Entonces yo miraba en ese texto que uno de los espíritus es la murmuración, ¿va? Sí, la murmuración se convierte como una plataforma para que el destructor pueda aterrizar. Y ahí está haciendo referencia a Israel cuando Israel estaba en el desierto. Exacto. ¿Ya? Entonces allá estaba una manifestación del destructor, pero del espíritu destructor, un ángel. ¿Ya? Ahora, esto es como cuando la Biblia dice allá en 1 de Juan 4:3 acerca del anticristo. Dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, el personaje llamado anticristo todavía no está. Bueno, esperemos que todavía no esté, ¿va? Está tan cerca la manifestación de esas potestades y del inicio del tiempo tribulacionario, que tal vez podría ser que este ya esté por ahí, va, en el mundo, pero todavía no se ha desenmascarado. Pero lo que sí sabemos que sí o sí ya está operando, porque lo dice la palabra, es el espíritu del anticristo. ¿Ya? Entonces, hacemos esta relación para poder comprender cómo es que el destructor está en el abismo y dice la Biblia que tiene que salir cuando suene la quinta trompeta, pero el espíritu del destructor está operando ya. Disculpe, ¿Sí? pastor, solo con una consulta. Si digamos el anticristo ya estuviera acá en la tierra y digamos está en faceta así como de joven, él ya percibe, digamos, que él es el anticristo. Sí, yo creo que sí, porque esa entidad sabe a qué viene, va. Sí, no es que se vaya a convertir en, sino que ese ya es quizá de aquellos que dice la Biblia que fueron vasos hechos para deshonra. Es como el caso de Jesús, digamos, que él desde que nació, aún siendo niño, él sabía lo que había en él sabía su naturaleza, digamos. Entonces Sí. desde pequeño sabía, ¿va? Sí, es el muy anticristo. probable. Es muy probable porque el enemigo todo lo copia en malo, ¿va? Pero yo creería que sí. Y mi comentario va en función de cuando miremos ahorita
algunos documentos y ver la profecía bíblica, uno se queda asombrado. Y dice uno, wow, estamos pero ya a la vuelta de la esquina. Que el Señor venga y después entonces que empiece el tiempo tribulacionario. Amén. Ok, entonces miremos algo acerca del caos. Llegamos ahí. Así se llama el tema, el caos antes de qué. Antes que se abra el abismo. Ok, entonces miren esta profecía. Jeremías 4:23. Miré a la tierra y he aquí que era un caos a los cielos y faltaba su luz. Entonces aquí es muy importante considerar, mis hermanos, que esto no se refiere a cuando la tierra estaba en caos allá en Génesis 1:2. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a ver el relato que dice Jeremías. Nosotros leímos Jeremías 4:23. Pero entonces ahora vámonos a ver siempre el capítulo 4 y veamos el relato, porque es que esa tierra que Jeremías vio en caos no es la de Génesis 1:2, sino la tierra que se verá en caos o se vería en caos en estos últimos días. ¿Me doy a entender? Amén. Ok, entonces dice el versículo... perdón, vámonos al 4:10 ahora. Fíjense cómo dice esto. Dije yo entonces, Adonai Yahvé, ciertamente permitiste que este pueblo y Jerusalén fuera engañado cuando les decían, tendréis paz, pues tenemos la espada al cuello. Entonces, cuando el Señor me llevó a leer esto, ¡pum!, saltó a mi vista. Porque ustedes saben que más o menos hace un mes, el primer ministro israelí estaba pero quemando cohetes. Aquí tengo yo la noticia. Porque ellos estaban a punto de firmar la paz con Arabia Saudita, que son uno de los países que todavía no habían sido incluidos en esos tratados de paz que Israel ha venido así entre luchas y guerras y luchas y escaramuzas firmando. Ya Israel hizo un tratado de paz con Egipto, se firmó en algún momento con Siria, con el Estado, no el Estado, sino con los palestinos, ¿verdad? Y ahorita eso iban a hacer. Entonces, cuando yo leí la profecía de Jeremías 4:23, cuando él mira la tierra en caos, pero antes de llegar al verso 23, nos encontramos que está el versículo 10. Ay, perdón. En donde Benjamín Netanyahu estaba por firmar la paz. Si quieren, veamos el video para que, pues, juntos nos asombremos, diría yo. Ahí lo tenemos ya en pantalla. Benjamín Netanyahu asegura que ha alcanzado un acuerdo de paz histórico con Arabia Saudí. El primer ministro de Israel considera además que esto facilitará la paz con los territorios palestinos. Such a peace will go a long way to ending the Arab-Israeli conflict. It will encourage other Arab states to normalize their relations with Israel. It will enhance the prospects of peace with the Palestinians. It will encourage a broader reconciliation between Judaism and Islam. Mientras Netanyahu ronda a Arabia Saudí para establecer relaciones diplomáticas, la Autoridad Nacional Palestina pide a Riad que arranque concesiones a Israel a favor de la causa palestina en esta negociación, precisamente en un momento de escalada de tensiones. Este viernes las fuerzas israelíes acabaron con la vida de un activista palestino cerca de Jenin. Un día antes, un joven palestino apuñalaba a un guardia de seguridad en Jerusalén Este. Sí pudieron ver cómo estaba de contento el primer ministro, ¿verdad? Y lamentamos que no se haya dado.
aunque eso es parte de la profecía bíblica, porque lo decía Jeremías 4:10. Ahora que vieron el video, tal vez entonces ven desde la perspectiva que quisiera que lo veamos. Dice el profeta: dije yo entonces, Adonai Yahvé, ciertamente permitiste que este pueblo y Jerusalén fuera engañado, cuando les decían, tendréis paz. Ya. Y por otro lado, nosotros sabemos que Ezequiel 38 relata que cuando Israel esté en paz, entre comillas, vendrá una destrucción repentina. De hecho, lo dice también Tesalonicenses, cuando estén diciendo paz y seguridad. Ojo con esto, porque esta destrucción repentina no es lo que estamos viendo ahorita todavía, de lo que pasó en Israel, de esa cobarde incursión de los palestinos, ¿verdad? Porque realmente fue un ataque así, ¿qué manda? Sí, sí, realmente, pues yo no digo que esté bueno, se lamenta, está muriendo tanta gente en ese conflicto ahorita, pero realmente los tomaron a traición, ¿va? Bueno, pero no quisiera yo meterme a hablar del tema, hasta no vaya a ser que nos voten la transmisión. Por ejemplo, si ustedes buscan, eso tal vez no ahorita, ¿va? Pero si ustedes buscan en casa o ustedes posteriormente, hermanos, noticias de cómo fue la agresión de los palestinos, de Hamas a Israel, casi no van a encontrar las noticias. No, de videos que estuvieron circulando en la net, yo vi muy poco, y me comentó más de alguna persona que sí vieron lo que iban publicando, unas atrocidades, pero miren, unas cosas horribles, pero de lo más repugnante y condenable realmente, independientemente de los problemas que ellos puedan tener. Pero si ustedes buscan, van a tener que como saber cómo encontrarlo, porque lo que les van a sacar es los ataques de Israel, pero no sacan cómo ellos fueron agredidos. Israel no hubiera hecho nada si no los van a bombardear y asesinar, ¿va? Sí, bueno, de hecho, hasta en su fiesta estaban la gente israelí, ¿va? Bueno, entonces, volviendo al asunto, ahí está Jeremías 4:10. Los engañaron. No quiero decir con esto que el primer ministro Netanyahu haya tenido el propósito de engañar a su nación, no, sino a lo que me refiero es, pensaron ellos, pues, ¿ya?, que se iba a poder firmar la paz, un logro político extraordinario. Ahora, cuando seguimos leyendo la profecía, dice, verso 14, lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? Es Dios hablándole a Israel. Avisadlo a las naciones. Aquí están. Proclamad sobre Jerusalén. Sitiadores vienen de tierra lejana y alzan sus voces contra las ciudades de Judá. Entonces, verso 24, verso 23, la tierra estará en caos. Miremos la profecía de Jeremías 4, versículo 10. Ellos pensaron que iban a firmar la paz. Déjenme echar un poquito de salsa, como dice mi apóstol, pero hay tacos, ¿va? Entonces ellos pensaron que ahorita iban a echar otra firmita de paz, ¿ya? Sin embargo, no fue así. Se les vino abajo todas las negociaciones que quizá por años habían tenido con Arabia Saudí, ¿ya? Y ahorita, en lugar de que los vecinos de Israel, que de hecho aquí tenemos una gráfica, todos estos vecinos de Israel son organizaciones terroristas que no están solamente por fastidiar al mundo, especialmente a Occidente, sino que especialmente son los enemigos de Israel. Todos esos que ustedes ven ahí, Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, los talibanes, todos estos
son enemigos de Israel. Ya. Y de ellos, por ejemplo, se sabe y lo dicen los medios, quienes patrocinan Hamas y Hezbollah especialmente son los iraníes. Yo me sorprendí porque recientemente el presidente de Turquía, Erdogan, rompió relaciones diplomáticas con Israel y defendió el grupo terrorista Hamas. Él dice que ellos no son terroristas. Yo me quedé asombrado, dije, wow, pero si hay más que evidencia clara de las atrocidades que hicieron. Y él dice que no es terrorismo, que son hermanos, no sé si yihadistas, le dice él. Y eso entonces ya llevó a otro nivel el problema que se tiene ahorita en el Oriente Medio. Porque entonces ahora resulta que Israel pidió que su primer ministro deje Turquía, que seguramente ya dejó Turquía. Ahora, sigamos viendo la profecía bíblica. Jeremías 4:17 dice, se han apostado a su alrededor como si vigilaran un campo. Por eso esta fotografía nos la mostró nuestro apóstol Sergio y pudimos ubicarla, gracias a Dios, porque están como vigilando el territorio de Israel. Dice, y es que ella se rebeló contra mí. Palabra del Señor. Tu comportamiento y tus acciones te han traído estas cosas. O sea, Dios está diciendo claro. Nosotros nos lamentamos de verdad, hermanos. ¿Quién no se va a lamentar de en donde cualquier parte del mundo se cometan ese tipo de atrocidades? ¿Sí? Y nosotros, la Biblia nos enseña que debemos orar por la paz de Israel, que entre paréntesis, ese versículo ayuda a comprender el significado y el objetivo de esa instrucción de Dios, porque sería como contradictorio pedir que tengan paz cuando sabemos que no pueden tener paz, porque se tiene que cumplir la profecía. Entonces, ¿cómo se entiende? Cuando se va a hablar esa palabra paz desde hebreo, si no mal estoy, significa salvación. Entonces hay que pedirle a Dios que salve a los judíos, que conozcan a Jesús, que lo reconozcan como su único y suficiente Salvador. Por eso es lo que hay que orar, porque paz en Israel de Dios no van a tener sino hasta que reconozcan que Jesús es Dios, es el Señor y es el único que puede salvarlos a ellos y a nosotros y a cualquiera. Ok, entonces esta profecía de Jeremías 4:18 dice, tu comportamiento y tus acciones te han traído estas cosas. Esta es tu maldad, que amarga, cómo ha penetrado hasta tu corazón. Verso 19, mi corazón, me retuerzo de dolor. Está hablando el profeta, ¿va? Mi corazón retumba dentro de mí. No puedo quedarme quieto, pues he escuchado el sonar de las trompetas enemigas y el bramido de sus gritos de guerra. O sea, Jeremías estaba viendo, claro, no solo lo que hoy miramos y lo que ha pasado a lo largo de la historia, pero puntualmente partiendo del versículo 23 del capítulo 4 de Jeremías, cuando él mira la tierra hecha un caos, concatenándolo con lo que dice Apocalipsis y lo que hemos estado conversando, entonces yo digo, esta profecía es lo que ahorita se está cumpliendo. Olas de destrucción cubren la tierra. O sea, en esto yo quisiera que lo veamos desde dos perspectivas. Lo referente al Israel nacional y lo referente al planeta Tierra, a todo el mundo. ¿Sí? Olas de destrucción cubren la tierra. ¿Sí? Se anuncia un desastre tras otro. Wow. ¿En qué versículo? En el versículo 20. Ya. Se anuncia un desastre tras otros. Porque están devastando todo el país, mis carpas fueron devastadas de repente, mis pabellones en un instante. Ok. Ok, gracias. Entonces, se anuncia. Por eso dice,
No puedo quedarme quieto, pues he escuchado el sonar de las trompetas enemigas y el bramido de sus gritos de guerra. Ahorita están gritando. O sea, en lugar de que se pronunciaran los vecinos de Israel y decir, no hombre, eso es condenable, no. Ahorita lo que están diciendo como el presidente de Turquía es, en otras palabras, bueno es tú. Y así se están sumando los enemigos de Israel. Hermanos, estamos realmente en tiempos ya definitivamente finales y muy, muy cerca cada día del fin de los gentiles. Ok, entonces, considerando estos textos, y creo que vamos en buen tiempo, espero yo, miremos cómo fue el ataque de más o menos, creo, hace unas 3 semanas, 22 de septiembre. Ya, un poco más de un mes. Ok. Aquí está el video. Yo pedí a mis hermanos de producción que pusieran algo no tan crudo. Con lo que vamos a ver, creo que vamos a poder entender lo atroz que fue. ¿Ya? Caos y pánico tras asalto de Hamas en Festival de Música Electrónica. Así rompieron milicianos de Hamas en el festival Tribe of Nova. Recién amanecía cuando miles de personas huyeron despavoridas. Según reportes de medios locales, unas 260 personas fueron asesinadas. Algunas, como la alemana israelí Shani Luke, fueron exhibidas como trofeos de guerra. Muchas otras, entre ellas el mexicano Orión Hernández, fueron tomadas como rehenes. Solamente eso dejamos acá, porque realmente fue atroz lo que pasó en Israel. Los terroristas de Hamas violaron mujeres, mataron niños, decapitaron gente, y ellos tenían cámaras ya sea en su bolsillo prendidas o otro tipo de dispositivo, en donde conforme lo iban haciendo lo grabaron para publicarlo. Hay un video de cuando Benjamín Netanyahu se reunió con su, diríamos nosotros en Guatemala, su gabinete, ¿va? Y se mira cómo ellos cuando salen de la reunión salen llorando, hombres y mujeres, de ver tan lamentable situación. Ya. El punto es que, hermanos, que aquí nos encontramos con lo que describe Jeremías 4, creo yo. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Aportaciones? Aquí hay hermano Gustavo Pérez. Dice, en Génesis, según se dice, que nunca podrán hacerse amistad y estas naciones, que también son 12, dadas a Ismael, pero Israel no podrá ser derrotado por ellos. Si mal no recuerdo, y cuando haya paz vendrá la guerra, se dice en el Nuevo Testamento, no me acuerdo si en Apocalipsis o Mateo. Ok, gracias hermano. Sí, precisamente, recordemos que todo, el llamado mundo árabe, pero que no son árabes solamente, los enemigos de Israel son desde tiempos memoriales, ¿verdad? Porque entonces vienen los descendientes de Saúl, los descendientes de Ismael, ¿quiénes más serían? Vamos a ver. Los amalecitas, los hijos de Lot con el incesto con sus 2 hijas, los de Moab, Amón, y se van sumando un montón que son los que a la fecha rodean Israel. Amén. Ok, entonces ahora miremos, tenemos tiempo, gracias a Dios, para ver otro documento de lo que les comentaba. ¿Cómo es posible que el presidente de Turquía justifique a Hamas y dice que no son terroristas? Ya, ahí habría que ver la línea racial turca para ver, yo no recuerdo ahorita qué pueblo desde muchos siglos atrás, de cuál es su origen en el caso de los turcos, porque, por ejemplo, con los que iba a firmar ahorita Netanyahu,
Arabia Saudí, especialmente son descendientes de Esaú. ¿Ya? Bueno, miremos. Hem tamamlayıcısı bir adım olarak milletimizle buluşturan biz olduk. Iba a ir Israel Erdogan, va. Son yaptıkları toplantıda yine bir araya geldiler. Tüm Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Şimdi buradan sesleniyorum. Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Eğer iyi niyetle devam etmiş olsaydı münasebetlerimiz farklı olabilir. Ama şimdi maalesef o da olmayacak. Çünkü iyi niyetimizi de bunlar suistimal ettiler. Değerli kardeşlerim, tabii iyi niyetimiz vardı ama iyi niyetimizi suistimal etti. İsrail'e gitme projemiz vardı, iptal. Hakikate sırt dönmek veya parçalanan çocuk bedenleri karşısında gözünü kapatıp yaşanan insanlık dışı saldırılara bahane üretmek, Batı'nın kendi kanlı tarihinden devraldığı bir mirastır. Entonces, ahora ellos ya entran, digamos, en escena, ¿va? Y lo delicado es que si nos vamos, por favor, hermanos amados, a ver el mapamundi acá, lo delicado de todo esto es, vamos a tener que hacer un acercamiento, que antes que se dé el tiempo tribulacionario, se tiene que dar que ellos estén diciendo, bueno, se tiene que seguir dando que digan paz y seguridad, ¿ya? Ahorita se hizo pedazos el proyecto que tenía Netanyahu, pero esperemos que no sea ya la alineación de estos países, de donde Rusia se entiende va a entrar, porque Rusia ya tiene como aliado a Siria. Turquía parecía así no mucho, ¿va? Pero ahorita ya, porque en los comentarios de Rusia y China, en cuanto a la guerra de Israel con Hamas, ellos lo que han dicho es que le bajen los israelitas. Ellos no han condenado los actos terroristas del Hamas en contra de Israel. ¿Sí? Entonces, si primero Dios que esto no sea, pero si esto sube de tono, prácticamente se alinea con mucha facilidad estos países, Rusia, Turquía, Siria, para que entonces entre aquí al cumplimiento la profecía de Gog y Magog. ¿Ya? Que yo, sinceramente, yo miraba cuando escuchaba un poquitito de lo que dice Erdogan en Turquía y ver esta relación que no se miraba tan entrañable, digamos. Ahorita sí ya estos se pronunciaron en contra de Israel, como lo vemos ahí en el discurso que recientemente dio Erdogan. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, primero Dios que no sea ya el antesala a Ezequiel 38, si bien recuerdo. Amén. Muy bien, entonces ahora sigamos leyendo la profecía de Jeremías 4:21. ¿Hasta cuándo tendré que ver las banderas de combate y oír el toque de trompetas de guerra? Dice el Señor. ¿Ah? Mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Son hijos tontos sin entendimiento. Son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen ni idea de cómo hacer lo correcto. Verso 23. Miré a la tierra y he aquí que era un caos a los cielos y faltaba su luz. No sé si me estoy dando a entender y si, ¿sí?
¿Ven ustedes? Para mí, eso es lo actual. Porque entonces ahora resulta que el caos está en toda la tierra. Y me da puntapié para considerar lo que en el mundo está pasando. Es impresionante. Yo les he contado a ustedes de cuando hace, unas 2, 3 semanas tuve la oportunidad de estar en Chile y en Guatemala se estaba dando los problemas sociales, que primero Dios ya no se vuelva a dar. Mientras aquí día a día, subía de tono la situación, los hermanos me iban contando cómo fue tan parecida la situación que a ellos los llevó a tan lamentable estallido social de hace, creo, unos 2, 3 años, y que hoy por hoy toda la gente, hasta los que se metieron pensando que luchaban por buena causa, hoy por hoy están llorando. Miremos este documento para ver entonces ahora cómo el caos está prácticamente en toda la tierra. Llegó el momento de hablar de lo que está sucediendo en América Latina. En los últimos 2 meses, diferentes países han estallado en crisis que provocan violencia, crispación y protestas. Esta es la geografía del caos que se está viviendo en América Latina. Interesante que... Mi auguro che ponendo fine alle violente manifestazioni attraverso il dialogo ci si adoperi per trovare soluzioni alla crisi. Chile despertó y esta huella no va a parar, no va a parar. Esto ya como que reventó. Entre toques de queda, manifestaciones masivas, huelgas, enfrentamientos y disturbios, más de la mitad de las 16 regiones de Chile están en emergencia desde el 14 de octubre. Se trata del peor estallido social en 3 décadas. Según el gobierno, han muerto 18 personas, incluido un niño de 4 años. Por lo menos 5 fueron asesinadas por militares. El descontento empezó por el alza en la tarifa del sistema de transporte público. A pesar de que la medida ya fue levantada, los manifestantes y sindicalizados continúan con sus protestas para exigir menos desigualdad y diversas mejoras sociales. El presidente propuso un acuerdo social. Comprendo, comparto y he escuchado con atención y con empatía sus carencias, sus dolores, sus problemas. Pero sus opositores también han criticado el doble discurso de Sebastián Piñera y sobre todo el uso del ejército para reprimir 3 décadas después del fin de la dictadura de Pinochet. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Democracia sí, dictadura no, y voto se respeta, carajo, y voto se respeta, carajo. Las protestas en Bolivia estallaron tras las elecciones. Primero, estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia. Su rival argumenta que los resultados fueron amañados. Lo que se está instrumentando en Bolivia es un fraude gigantesco para robarnos el derecho a la segunda vuelta. Durante el conteo de votos, el sistema se cayó casi 24 horas. Cuando fue restablecido, la ventaja de Evo Morales era irreversible. El gobierno rechazó un llamado de la Organización de Estados Americanos para una segunda vuelta y ayer declaró ganador al mandatario indígena que terminará su 4º mandato consecutivo en 2025. Miren,
eso en Ecuador. Esta es la capital de Ecuador tras 11 días de las manifestaciones más violentas de su historia reciente. Siete muertos, 1.200 heridos y más de 1.000 detenidos. Estamos dispuestos a luchar hasta el último. El movimiento fue encabezado por indígenas y campesinos por la decisión del presidente Lenín Moreno de quitar los subsidios a las gasolinas. ¡Queremos renuncia! ¡Eso queremos! ¡Lárgate, Lenín! Las protestas obligaron a trasladar al gobierno a Guayaquil. El 14 de octubre, el mandatario se vio obligado a derogar el decreto que eliminaba los subsidios en el combustible. Lo logramos. En Honduras no paran las manifestaciones que exigen la salida del presidente Juan Orlando Hernández. Las protestas también salpican a Uruguay por una propuesta que busca que los militares puedan actuar en la seguridad pública junto con la policía. Inició la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales que podrían marcar el regreso de la izquierda al gobierno. Que definitivamente nunca más la patria vuelva a caer en manos del neoliberalismo. El actual presidente Mauricio Macri busca la reelección, pero su popularidad ha caído por la recesión económica y una inflación descontrolada que aumentó la pobreza a 35% de los argentinos desde 2015. Vamos a tener que seguir enfrentando desafíos que resolver, pero traer a los mismos del pasado no nos va a ayudar nada. El candidato opositor Alberto Fernández aventajó por más de 15 puntos a Macri en las elecciones primarias del 11 de agosto. Con información de Ana María Islas, Adrián Zule Valera, Noticieros Televisa. Ok, este documento es no tan reciente. Queríamos hacer ver la situación social caótica que vimos Chile, Ecuador, Bolivia, Honduras, Argentina. Faltó lo que pasó en Brasil, lo que recién en Guatemala, en México, cuando destruyeron también el metro. ¿Qué otro país se vio bien asediado? Bueno, en fin, el mundo se está poniendo caótico, ¿verdad? Entonces, hacia eso quería dejar ver un tanto el tema. Ya el tiempo se nos fue, pero por lo menos pudimos ver cómo está la profecía de lo que vendría a pasar en Israel, ¿verdad? Eso, engañados que iban a tener paz, las alarmas de guerra de sus enemigos sonando, las trompetas de guerra, o sea, convocatorias para ir en contra de ellos, pero a la vez en la tierra caos. Para mí que lo que estamos viendo en Jeremías es parte de lo que proféticamente nos hace ver y entender de lo que ahorita nosotros estamos viviendo. Amén. Ahora, por un lado yo quiero, en el nombre de Jesús, hacer un llamado de paz, pero de la que viene de Dios, ¿va? Que busquemos la paz en el Señor, que comprendamos que al final no es casualidad, o sea, ¿quién está moviendo, quién está titiriteando todos esos hilos en el mundo para crear el caos? Viene de las tinieblas, manifiesto a través de gente en el mundo que son los llamados titiriteros. Interesante incluso que, como vimos en este último video, situaciones que aquí quisieron hacerse y que gracias a Dios no llegaron a más, ¿verdad? Y con ideales o ideologías iguales o semejantes, ¿va? Casi les podría asegurar que si en Guatemala tuviéramos metro,
lo hubieran querido destruir o lo hubieran destruido. Casi les podría decir, porque lo que cuentan, ahorita estuvo el pastor recientemente con nosotros, John Durán y su hermana Sarita. Fue impresionante lo que nos contó el pastor, de que lo que en aquellos tiempos los hermanos vivieron en Chile. Dice que eran así fuegos en las calles, incendios, una cosa así, como lo que miramos ahí en algunos lugares, ¿va? Bueno, ahora, pastor, ¿y qué hacemos mientras nos vamos? Pues como lo hizo en Israel cuando el espíritu del destructor pasó, tener señal de sangre, ¿va? Que ayer lo ministramos, pero hoy yo quiero volverlo a recordar y creerlo. Dice Éxodo 12:23, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Esto pasó antes que Israel saliera de Egipto. Esto es lo que nosotros, primero Dios, vivimos y estaremos viviendo antes de irnos. Si esa señal de sangre, que prácticamente se equipara a la tau marcada en nuestros corazones y en nuestra frente, en el nombre de Jesús, la tenemos, yo creo con todo mi corazón que el Señor nos va a librar del espíritu del destructor. Amén. Bueno, mis amados, muchas gracias por haber estado acá, ustedes presencialmente, a los que nos han sintonizado, gracias también, gracias por los comentarios, y ahí vemos también en parte de los que se enlazaron, hoy también a través del Meet, les saludamos y bendecimos y hacemos una oración para quedar despedidos. Señor, muchas gracias por darnos la bendición de tu palabra, por permitirnos, con el favor de tu Espíritu Santo, Señor, el poder mirar la Escritura y discernir, Señor, el tiempo que estamos viviendo. Por favor, síguenos instruyendo y ayúdanos, líbranos de todo ese caos que se está dando en el mundo, de ese espíritu de destrucción que está ya cabalgando en el mundo, Señor, para que no entre a nuestras vidas, a nuestras casas, nuestra familia y nosotros que somos parte de tu iglesia. Por favor, señálanos, Señor, en el nombre de Jesús con tu preciosa sangre. Pon la tau en nuestra frente, Señor, para que tu señal, tu marca, Señor, haga la diferencia en este tiempo final de aquellos, Señor, que creemos en ti y ponemos nuestra confianza en ti. En el nombre de Jesús, gracias, te bendecimos, amén y amén. Dios les bendiga. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la